En la orden del día corresponde recibir al comandante en jefe del ejército, general Ricardo Martínez. Viene acompañado en la sesión Zoom por el auditor general de la institución, general Eduardo Rosso, para referirse a los siguientes temas. El primero es la declaración pública emitida por la institución castrense el pasado sábado 6 de marzo, tras el ataque incendiario al monumento del general Manuel Baquedano. En segundo lugar, la declaración del ex delegado presidencial para la macrozona sur, señor Cristian Barra, sobre el rol que cumplen las Fuerzas Armadas para el control de la violencia en la región de la Araucanía. Gracias, secretario. Bueno, le doy la palabra, agradezco al señor comandante en jefe, el general Ricardo Martínez, y al auditor que estén aquí, se hayan conectado, para poder entregarnos una exposición y acceder a contestar las preguntas que los integrantes de esta comisión le formulan. Tiene la palabra, señor comandante en jefe. Señora Presidenta, saludarla a usted y a todos los integrantes de la Comisión de Defensa. Tengo preparada una exposición que voy a proceder a leer a partir de este momento. Señora Presidenta de la Comisión, honorables diputados y diputadas, la invitación formulada para participar en esta sesión la considero como una valiosa oportunidad para aclarar las dudas e inquietudes de los honorables diputados y diputadas. Esto como consecuencia del comunicado oficial de la institución publicado el 6 de marzo, a raíz de los graves atentados efectuados al conjunto escultórico que el Estado de Chile y los chilenos exigieron o erigieron en honor al general Manuel Baquedano González y a la tumba del soldado desconocido, como también referirme al rol que cumple fundamentalmente el ejército en la macrozona sur, que en realidad es un trabajo que se realiza en todo el país. Quisiera comenzar, señora Presidenta, efectuando un breve recuento y una descripción de la situación a partir de los hechos por todos conocidos. En primer lugar, me voy a referir a los comunicados del Ejército de Chile. Una primera parte, un contexto de carácter histórico, dice en relación con que el monumento ecuestre en honor al general Manuel Baquedano fue financiado por una colecta nacional que el Estado y el pueblo de Chile, el que fue inaugurado el 18 de septiembre de 1928 en la ex Plaza Italia, en su calidad de general victorioso de la Guerra del Pacífico. Para este efecto, se debió realizar previamente una remodelación urbanística de ampliación y reestructuración vial que permitiera poner en valor el grupo escultórico diseñado por el arquitecto Gustavo García y el escultor Virginio Arias. Los sobrerelieves de los costados norte y sur del plinto representan pasajes de las batallas de Chorrillos y Miraflores, desarrolladas en 1881, y en las cuales el general se destacó triunfante. Asimismo, la obra original incluye la figura de un soldado de pie con su fusil y bayoneta en la diestra, dos fuentes de agua y la imagen de una mujer representando a la gloria que porta una ofrenda de copihue. Bajo la estatua se encuentra la tumba del soldado desconocido, lugar donde descansan los restos de un compatriota caído en la batalla de Tacna, que fue rescatado por un veterano que recorrió el campo de la Alianza 20 años después, en 1900, y los conservó hasta depositarlos en este lugar en 1931. Con una lápida diseñada y ejecutada por Guillermo Córdoba, en la que se lee, abre comillas, aquí descansa uno de los soldados con que el general Baquedano forjó los triunfos del heroísmo chileno, cierre comillas. Estado de conservación. El conjunto escultórico a lo largo del tiempo fue objeto de modificaciones menores, especialmente desde el punto de vista paisajístico,
y de los accesorios propios de cada época, tales como la iluminación y escaños para los visitantes. A partir de los años 80, la Plaza Baquedano se convirtió en el lugar de encuentro de la ciudadanía para celebraciones deportivas, políticas y manifestaciones sociales. Y es así que ya en el año de 1999 fueron dañadas las esculturas secundarias de la Gloria y el Soldado. Producto de las sostenidas manifestaciones y actos vandálicos ocurridos desde octubre del año 2019, el conjunto escultórico en homenaje al general Baquedano ha sufrido daños de consideración en todas sus esculturas y relieves. De hecho, el Soldado fue arrancado de su base y cortado un brazo, producto de lo cual la ilustre Municipalidad de Providencia retiró las dos esculturas secundarias. En lo particular, la estatua ecuestre, hasta la remoción desde la plaza, fue objeto de constantes rayados y grafitis, de intentos de derribo, de golpes con objetos contundentes, de varios ataques con fuego y finalmente a las patas del caballo le fueron efectuadas cortes con sierras con el propósito de debilitar su estructura, derribarlo y destruirlo. ¿Por qué Baquedano es importante para Chile y el ejército? Cabe recordar que la vida militar del general Baquedano comenzó con tan solo 15 años, cuando decidió integrarse a las filas del ejército y emprender una destacada carrera al servicio de la patria, participando en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Para ello se embarcó oculto en una nave chilena que transportaba tropas del Ejército Restaurador del Perú, y tras ser descubierto, fue incorporado al Regimiento de Caballería Cazadores con el grado de alférez. En esa unidad demostró su valentía en las batallas de Portada de Guías y Yungay, acciones que lo llevaron a ser promovido a teniente con tan solo 16 años. Más tarde se destacó en varias de las revoluciones, siempre en defensa del orden constitucional. Merece nombrarse la Revolución de 1851, en donde, guiado por sus convicciones legales, estuvo en el bando contrario al de su propio padre, defendiendo al gobierno durante la batalla de Los Comillas. Fue en la Guerra del Pacífico, con el grado de general de brigada, donde junto con demostrar sus dotes como jefe militar, severo, justo y disciplinado, logró ganarse el respeto y lealtad de sus tropas, así como el recuerdo permanente de la ciudadanía frente a sus victorias para la patria. En efecto, partió al norte como comandante general de caballería y con el tiempo revelaría su verdadera habilidad de mando al ser nombrado general en jefe del Ejército de Operaciones del Norte, puesto que ejerció entre 1880 y 1881. Como comandante en jefe del Ejército de Operaciones, obtuvo las brillantes victorias de Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores, llenando de gloria los anales de nuestra historia, al entrar triunfante a la cabeza del Ejército de Chile a la recién rendida ciudad de Lima, con el efecto conocido de haber conquistado vastos territorios para la soberanía nacional y prosperidad del país. También fue político, ya que tras el término de la contienda integró el Senado por 16 años, primero electo por Santiago y luego por Colchagua. No participó en el enfrentamiento fratricida de la Guerra Civil de 1891 y solo tras la derrota del presidente Balmaceda y a solicitud de este aceptó el mando temporal del gobierno nacional por 3 días, debido a su prestigio y respeto transversal de la sociedad chilena, que vio en él la persona adecuada para enfrentar esos difíciles momentos. Fallece el 30 de noviembre de 1897 por causas naturales, descansando su resto en el cementerio general en un mausoleo erigido en su honor. Los gloriosos hechos de la vida del héroe nacional, descritos precedentemente, dan cuenta de la importancia que reviste para Chile su figura. Junto a ello, en el mismo conjunto escultórico, constituye además un deber para el Ejército de Chile, como herederos de su trascendental aporte a la nación,
velar por la dignidad del lugar de reposo eterno de un soldado que representa a los miles de chilenos que luchando por la patria murieron anónimamente durante la guerra. Los comunicados públicos e institucionales por los actos de vandalismo. Respecto a los graves actos de vandalismo que desde octubre del 2019 sufrió continuamente el conjunto escultórico compuesto por la estatua ecuestre del general Manuel Baquedano y la tumba del soldado desconocido, el Ejército de Chile, además de representar formalmente su opinión y posición a la autoridad a través de la cual se relaciona con el Poder Ejecutivo, dio a conocer posteriormente de manera pública su parecer sobre esta repudiable situación a través de 2 comunicados oficiales. Del análisis del tenor de ambos comunicados institucionales, el 16 de octubre del año pasado y el 6 de marzo de este año, se puede señalar lo siguiente. Primero, los comunicados se gestan exclusivamente por la acción vandálica directa de delincuentes que con conductas cobardes pretendieron destruir no solo la materialidad de los monumentos a Baquedano y a la tumba del soldado desconocido, sino desconocer con dicho actuar la enorme contribución de este militar a los actuales límites de nuestro país. Segundo, expresan el dolor institucional por esta situación y hacen un llamado para que todos los sectores de la sociedad condenen la violencia hacia esas obras que además son monumentos nacionales. Tercero, reiteran la solicitud para que se disponga de mayor seguridad en el monumento o, en su defecto, proceder a su retiro para someterlo a un proceso de restauración. Y cuarto, el comunicado del 6 de marzo, que fue el segundo que oficialmente emitió la institución para referirse a esta materia, y que es una de las razones por las cuales he sido invitado, reprocha enérgicamente solo el actuar de quienes cometen los actos vandálicos en el conjunto escultórico del general Baquedano. Baquedano le pertenece al país, pero es el ejército a quien el Estado de Chile, a través de las autoridades civiles y en cumplimiento de la Constitución y las leyes, le entrega la responsabilidad de formar física, intelectual y valóricamente a los soldados de hoy, para que puedan enfrentar exitosamente la defensa terrestre del territorio o de los intereses nacionales. Y para ello, los héroes de la guerra que Chile ha enfrentado, entre ellos Baquedano, son parte del legado y la herencia que se transmite de generación en generación de soldados. Me referiré a continuación en lo concerniente a la no deliberación y alcances de este concepto. La actual Constitución Política de Chile señala en el capítulo 11, artículo 101, que, abre comillas, las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpos armados son esencialmente obedientes y no deliberantes, cierre comillas. La no deliberación es una característica estrechamente relacionada con la obediencia, que también singulariza a los cuerpos armados. El origen de la no deliberancia de los cuerpos armados se encuentra en aquella característica del Estado que le atribuye el monopolio exclusivo de la fuerza. La primera referencia a la no deliberación en la historia constitucional chilena se encuentra en la Constitución de 1823, la que en su artículo 226 indica, abre comillas, la fuerza pública es esencialmente obediente, ningún cuerpo armado puede deliberar, cierre comillas. Esta misma expresión se mantuvo en las constituciones de 1833 y 1925. Luego la ley número 17.420 del 31 de marzo de 1971 amplía el artículo 22 de la Constitución de 1925, señalando, abre comillas, que la fuerza pública está compuesta única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros,
instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes, cierre de comillas. Esta misma condición se mantiene en la Constitución actualmente vigente. La evidencia histórica indica que tanto en las constituciones de 1823, 1833 y 1925, el interés de los constituyentes para dejar expresamente escrita en ellas la mención que los cuerpos armados no pueden deliberar, está fuertemente influenciada por la idea de impedir las constantes sazonadas militares que impulsaban cambios de gobierno que se realizaban durante esos años, afectando la estabilidad política del país. El destacado profesor de Derecho Constitucional, Alejandro Silva Bascuñán, señala que lo que se les prohíbe a las Fuerzas Armadas y Carabineros como cuerpos armados, abre comillas, es toda deliberación de carácter político que incida en el curso de la conducción del país o determinado asunto de preocupación pública, porque la misión propia de estas instituciones no es dilucidar ni pronunciarse en torno a la dirección general del país, sino que su llamado consiste en servir, dentro del ordenamiento jurídico, aquellas orientaciones que resulta del propio juego democrático, cierre de comillas. Es más, precisa que, abre comillas, ninguno de los institutos armados, ni los diversos cuerpos que los forman, ni sus miembros individualmente convocados o reunidos en calidad de tales, dentro de sus respectivos grados o con participación de grados diversos, puede debatir los problemas colectivos con miras a uniformar apreciaciones o coordinar actitudes que conduzcan a expresar aplauso o crítica de los órganos del poder público. Cierre comillas. Por su parte, la constitucionalista Marisol Peña señala que, abre comillas, precisamente porque las Fuerzas Armadas y Carabineros, como cuerpos armados, son esencialmente obedientes, no pueden deliberar, esto es, apoyar, cuestionar, debatir o impugnar en cuanto a órganos del Estado las posiciones que se derivan del ejercicio de la política contingente, ya sea que estas posiciones provengan de los órganos del Estado o de personas o grupos particulares de la sociedad. Como están al servicio del bien común, como fin objetivo del Estado, no pueden parcializarse en favor de una mirada particular sobre este. Cierre comillas. En este sentido, las Fuerzas Armadas deben actuar con prescindencia de la política contingente. Ello supone no identificarse como cuerpos que ejercen a nombre del Estado el monopolio legítimo del uso de la fuerza física con intereses particulares o de grupos, como sería el caso de los partidos políticos, que impidiese que su dedicación estuviera íntegramente dirigida a promover condiciones que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización material y espiritual posible. Como se puede apreciar de lo anterior, en caso alguno, dichos comunicados se refieren a aspectos de la política contingente, ni expresan adhesión o repudio a las demandas efectuadas por la población, ni acuerdo o desacuerdo con posiciones políticas. Se refiere única y exclusivamente a condenar los actos de vandalismo efectuados por delincuentes, que confundidos en la muchedumbre y encapuchados, efectúan los destrozos en el monumento en honor al general Baqueano y en la tumba del soldado desconocido, por lo que no se entiende que puedan ser calificados, como ha sido señalado, como un acto de deliberación, calificación que de acuerdo a los antecedentes expresados no se ajusta a la realidad. Para terminar esta primera parte, no puedo dejar de expresar el pesar institucional, porque la discusión en relación a este último comunicado se haya centrado principalmente en el lenguaje utilizado, que solo denotaba el dolor ante la situación vivida, pero en contrapartida se haya callado por meses la condena
a los continuos actos de violencia hacia la figura de Baquedano y a los restos de un soldado, ciudadano como los que estamos hoy en esta comisión, u otro de cualquier parte del país, que acudió al llamado de la patria y que murió anónimamente y que gracias a la ubicación de dicho monumento permite que Chile, a través de su ejército, le rinda honores todos los años en recuerdo de sus compañeros que no volvieron a suelo patrio. En una segunda parte me voy a referir al rol del ejército en la macrozona sur y el rol que tienen los asesores jurídicos militares. El rol del ejército en las distintas regiones del país y asesores jurídicos. Este se realiza en todo el territorio nacional y las tareas principales son las siguientes: establecimiento de puntos de control, más conocidos como checkpoint, apoyo permanente a las aduanas sanitarias, establecimiento de cordones sanitarios, patrullas preventivas militares terrestres y aéreas, diurnas y nocturnas para asegurar las vías de comunicaciones, escolta de convoyes para brindar seguridad al traslado de las vacunas, resguardo de infraestructura crítica, control de toque de queda, capacitación e instrucción de planificación. En cuanto a la necesidad de tener asesores jurídicos en los cuarteles militares, su fundamento se puede encontrar en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales en 1977, específicamente en el artículo 82 del protocolo adicional 1, que en lo referido al derecho internacional humanitario señala que los estados que participaron en las negociaciones que culminarían con la aprobación de dicho protocolo consideraron oportuno poner asesores jurídicos a disposición de los comandantes militares para que les asesoren acerca de la aplicación y la enseñanza del derecho. En el caso nacional, es pertinente señalar que asesores jurídicos siempre integran las unidades militares. De hecho, a modo de ejemplo, puedo señalar que la unidad nacional que fue desplegada en Haití, en el marco de la operación de paz, en la que Chile aportó con fuerzas, siempre estuvo integrada por un asesor jurídico asignado a la plana mayor de la unidad. Así también sucede con cada despliegue institucional que se realiza para cumplir, por ejemplo, las tareas que asigna la ley de votaciones y escrutinios, o aquellos que son efectuados para apoyar a la ciudadanía afectada por emergencias y catástrofes. Con ello quiero representar que la participación de estos profesionales es algo absolutamente normal en los procesos y despliegues institucionales para la preparación y planificación de alguna actividad que implique la participación de fuerzas militares. Ahora bien, en forma muy general, se puede señalar que las tareas de un asesor jurídico son, entre otras, las siguientes: asesorar permanentemente al comandante militar, a los comandantes de unidades desplegadas y al personal destacado de manera individual, con el objeto de que el desempeño de sus tareas se efectúe de acuerdo con la normativa legal. Asesorar al comandante militar y comandantes de unidades sobre la aplicación del Código Penal, el Código de Justicia Militar y el Reglamento de Disciplina cuando corresponda. Ejecutar charlas, academias y conferencias tendientes a explicar a mandos y tropas el alcance, por ejemplo, de la legítima defensa, la aplicación de las reglas de uso de la fuerza y las atribuciones que tienen las unidades asignadas a las operaciones. Lo anterior tiene como único propósito que el personal militar cumpla en su desempeño con la legislación vigente y los protocolos establecidos por las autoridades políticas, que son las que disponen la participación de fuerzas militares para cumplir cometidos específicos. Ahora bien, es importante enfatizar que el trabajo de las fuerzas del ejército asignadas a las operaciones militares en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe ha sido realizado con esmero y en forma profesional
y plenamente ajustado a las facultades que le otorga la legislación. En concordancia con lo anterior, el propio ministro de Defensa Nacional, que me acompaña, o que yo le acompaño a él, ha precisado que, abre comillas, nuestra legislación establece que la labor de orden público y seguridad corresponden a Carabineros y la PDI, en tanto que las Fuerzas Armadas tienen un rol definido durante el estado de excepción constitucional de catástrofe, al cual se han apegado estrictamente y que se aboca a las labores de logística, planificación, equipamiento y apoyo a las policías, cierre comillas. Y agrega que, abre comillas, el desempeño de nuestras Fuerzas Armadas merece nuestro reconocimiento y si queremos que ellas colaboren en otros ámbitos, ello debe hacerse conforme a derecho, cierre comillas. En virtud de estos antecedentes, la medida adoptada por los jefes de la Defensa Nacional de concurrir a las reuniones acompañadas por abogados militares es algo absolutamente normal. Y no solo es deseable, sino que es completamente necesario y recomendable, ya que permite que el mando militar cuente con todos los antecedentes para adoptar las decisiones en el marco que le impone la legislación vigente, con las facultades y deberes que implica el estado de excepción. Palabras finales. Finalmente, quisiera expresar por su intermedio, señora presidenta, a los honorables diputados y diputadas integrantes de la comisión, que el ejército que comando está compuesto por hombres y mujeres que solo desean servir a Chile de la mejor manera posible. Somos una institución que representa transversalmente la diversidad de nuestra población, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Para cumplir la tarea más extrema que nos entrega la sociedad representada por los poderes del Estado, siendo uno de ellos el que ustedes hoy representan, se requiere que se entienda no solo su función que le es asignada por ese mismo Estado, sino también que para cumplirla requiere una preparación especial que no la entrega ninguna universidad ni instituto técnico de nivel superior del país, siendo el Ejército de Chile el depositario de tal responsabilidad. Para hacerlo, el legado de los muchos héroes patrios, representados en este caso por la estatua del general Manuel Baquedano y la tumba del soldado desconocido, son parte relevante de los símbolos de dicha formación. El ejemplo de este tipo de compatriotas que les llevó a ofrendar lo más preciado que tenían, sus propias vidas, es lo que hará que en el futuro, enfrentados a esa misma disyuntiva, los soldados del siglo XXI sigan ese mismo ejemplo por el bien de la República y por ende de nuestros conciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor comandante en jefe general Martínez. Aprovecho de saludar al ministro de Defensa, señor Waldo Procurica. Gracias por estar acá. Está usted acompañado del comandante en jefe del ejército. Y ahora ofrezco la palabra a las señoras diputadas y señores diputados que quieran formular preguntas o hacer comentarios a la intervención del señor comandante en jefe. Señor secretario, si usted es tan gentil, puede tener la cronología, por así decirlo, de quienes solicitan la palabra. Muchas gracias. Ahora está presente. Diputado Leorías Romero, presidente. Gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar al ministro de Defensa, don Waldo Procurica, al comandante en jefe del Ejército, el general Ricardo Martínez. Agradecer su presencia de ambos, y particularmente del general Martínez. Con el general Martínez he tenido algunas diferencias durante mi periodo como parlamentario en esta comisión, pero hoy día lo quiero felicitar y agradecer su presencia. Cuando escuchaba a algunos parlamentarios que poco menos querían que renunciara a comandante en jefe, yo de verdad no lo entiendo ni lo comparto. Yo lo felicito por tener el valor de venir aquí a esta comisión y plantear lo que ocurrió. Es más,
cuando algunos parlamentarios dijeron que querían pedir su renuncia y otros pedían la renuncia de la ministra de Cultura por el retiro del monumento al general Baquedano, la verdad que es absurdo. Por eso, en esta primera intervención, repito, los felicito a ambos, obviamente al ministro de Defensa que nos acompaña, al ministro Baldo Procurica, y al comandante en jefe. Yo creo que era necesario que estuviera acá, que estuviera planteando derecha y pública y abiertamente y con fuerza y con ganas el planteamiento que usted ha hecho respecto a lo ocurrido primero con el monumento del general Baquedano y segundo con lo que está ocurriendo en la Araucanía. He dicho, Presidenta, en esta primera intervención. Gracias. Gracias, diputado. Señor secretario, ¿qué otro diputado o diputada ha pedido la palabra, por favor? En la reunión Zoom y en la sala, perdón, el diputado Marcelo Chilling solicita la palabra, presidente. Diputado Marcelo Chilling tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Desearle buenas tardes al ministro y al comandante en jefe del ejército, a los colegas que están por vía remota y también a quienes están presencialmente. Señora presidenta, esta reunión se originó en dos hechos. Uno, la declaración emitida por la comandancia en jefe del ejército a raíz de los sucesos que ocurrieron en la Plaza Italia y en particular de intentos de destrucción o remoción de la estatua del general Baquedano. Y la segunda razón es por los dichos del asesor presidencial de la llamada macrozona sur, señor Barra, quien fue el que manifestó que los mandos de las Fuerzas Armadas concurrían a las reuniones con él apoyados en abogados, que los volvían reticentes a las órdenes o medidas que él proponía. Señora presidenta, yo vivo en la Plaza Italia, a 50 metros de la Plaza Italia. Y claro que me indigna lo que ocurre ahí ya desde hace casi 2 años. Porque hoy día el propósito que estuvo detrás de las movilizaciones inicialmente como que se ha esfumado y más bien se trata de otra cosa. Pero, señora presidenta, lo que estamos comentando y criticando son los términos de la declaración del ejército cuando éste expresa su indignación por la agresión al monumento al general Baquedano. Y los términos inapropiados, y que si bien no entran dentro de lo que el comandante en jefe nos trataba de ilustrar, que se entiende por no deliberación, desde el momento que recurre al concepto de que los responsables de esos estropicios serían antichilenos, está removiendo cuestiones muy profundas que tienen que ver con la deliberación, porque están calificando a una parte del pueblo chileno. Yo puedo estar en completo desacuerdo con esas manifestaciones y destrozos que se provocan en el barrio en que vivo. Puedo calificarlas de destrozos, de barbarie, de esto y lo otro, pero las personas que hacen eso fueron formadas por la sociedad chilena, no vinieron de Marte, fueron creadas por nosotros mismos. Y la ira que puede estar detrás de ellos, o los afanes de ruptura de todo que puede estar detrás de ellos,
Bueno, tiene su razón en nuestra propia historia. Yo creo que así como se intenta interpretar una cierta manera de la historia del general Baquedano, bueno, hay muchas otras maneras de interpretarla. Señora Presidenta, ¿por qué el ejército tiene olvidado al coronel Camus? El coronel Camus, antes de rendirse a los insurrectos del presidente Balmaceda, prefirió pasar por Salta, Argentina, y atravesar armado con su destacamento hasta Talca para reintegrarse en Talca a la lucha contra los insurrectos. Y yo les pregunto a la gente del ejército, ¿y qué han hecho por el general Camus, por el coronel Camus? Y el capitán Arrate, que para no rendirse a los insurrectos en Arica, pasó armado para el Perú. Bueno, ¿y para qué hablar de los generales Alcérreca y Barbosa que se inmolaron en defensa de Balmaceda aquí, en Valparaíso? Pero de ellos el ejército no habla. Los héroes del ejército son como los que tenían un cierto sesgo político. A ellos se les hacen monumentos, se les rinden homenaje. Y claro, no tendrá que ver precisamente con el uso inadecuado del concepto de antichileno, porque a lo mejor Arrate, Camus, Alcérreca, Barbosa, porque no defendieron ciertos intereses, no son dignos de ser registrados por la historia. Aquí vamos a hablar de los pobres marinos que se les ocurrió el año 31 sublevarse con la escuadra. La Marina todavía debe andar pasando lija para limpiar el recuerdo de ese episodio. O la de los marinos que en la época de Allende advirtieron que se incubaba un golpe de Estado. ¿Y esos son antichilenos? Comandante, yo reconozco los esfuerzos que usted ha hecho por tratar de enrielar las cosas. Aplaudo de que tome la medida de mandar a sus comandantes a las distintas misiones acompañados de abogados que les aconsejen sabiamente, y además creo que en todo lo que ha tenido que hacer el ejército en los últimos 2 años ha sido bastante prudente. Pero no puedo compartir para nada de que los conceptos usados en la declaración que motivó el sentido de esta reunión se utiliza el término de antichileno. Porque todo el que discrepe de una cierta historia oficial que ha sido también impuesta, impuesta en la escuela, por historiadores oficiales, bueno, no es la única historia de Chile, hay otra, como la del coronel Fernando Rebeco, que terminó preso en la cárcel pública de Santiago porque no quiso matarnos a quienes trabajábamos en Chuquicamata para el golpe de Estado. Y al contrario, nos fue a rescatar de las manos de Carabineros que estaba haciendo pebre a todo el mundo. ¿Y Fernando Rebeco tiene un reconocimiento del ejército? ¿Está en los libros de historia? ¿Se enseña que han tenido otro impulso? ¿Y Rebeco es antichileno? Eso es lo que estamos criticando, señor comandante jefe y señor ministro. Gracias. Gracias, diputado Chilling. Veo que han pedido la palabra los diputados Luis Pardo y Gabriel Ascencio, secretario. Quisiera que me lo confirmara, por favor. Sí, así es, presidente. Primero, el diputado Luis Pardo pidió la palabra, me parece. Así es. Diputado Luis Pardo tiene la palabra, por favor. Gracias, presidenta. En primer lugar, desearle éxito en la presidencia de esta comisión. Saludar, por supuesto, al ministro de Defensa y al comandante en jefe del Ejército. Quiero partir por compartir la justificación
jurídica contundente que ha dado el comandante en jefe del ejército respecto de los conceptos de no deliberancia y de obediencia. A mí me parece que independiente de la carga histórica que pueda tener un determinado término como el de antichilenos, y que respeto las sensibilidades que puede herir, pero que tampoco tenemos derecho a desahuciar palabras del diccionario solo porque tengan una determinada connotación. Todos sabemos que las palabras tienen la intencionalidad que le da el hablante, y lo que ha hecho el comandante en jefe del ejército es referirse a una conducta delictiva totalmente ajena a la chilenidad, porque para ningún buen chileno puede ser un acto sano, un acto lícito, destruir patrimonio público, patrimonio físico y también patrimonio histórico, como es la memoria, en este caso, del general Baquedano, del soldado desconocido y todo lo que se representa en ese monumento. Por lo tanto, habría deliberancia si el comandante en jefe del ejército estuviese cuestionando las órdenes del escalón civil, si estuviese opinando respecto de un tema contingente, pero condenar la violencia, independientemente de cuáles sean las cargas valóricas que pueda determinar un término u otro, algo que es materia subjetiva, condenar la violencia es de la esencia y del consenso más fundamental y básico de la democracia. O sea, decir que alguien delibera porque condena un acto delictivo y violento es simplemente no entender en qué consiste la democracia. La razón de ser de la democracia, del Estado de Derecho y del Estado mismo es salvaguardar a los ciudadanos de la violencia, en este caso delictual, ideológica y del carácter que quiera dársele. Y por lo tanto, yo no puedo sino respaldar lo que ha sido ese comunicado en términos de lo que ha reiterado hoy día el comandante en jefe del ejército, que fue su propósito, que era denunciar un acto delictual y que ofende la memoria de los chilenos, independiente que, y aquí quiero disentir de lo que acaba de señalar mi colega por su intermedio, Marcelo Chilling, independiente que uno pueda tener distintas interpretaciones de la historia, nada puede justificar la violencia. Debatamos en las salas de clase, debatamos en la investigación histórica, publiquemos libros respecto de lo que es nuestra historia reciente y remota. Pero lo que ha hecho el diputado Chilling es, a partir de una larga e interesante análisis de distintos episodios históricos, dejar instalada la idea de que porque hay distintas interpretaciones de la historia, esos chilenos, entre comillas, que lo son, por supuesto, pero que a la vez son delincuentes y a la vez, a mi juicio, son antichilenos, que atacaron ese monumento, no están autorizados para hacer eso. Entonces, yo creo que es muy grave que, primero, este Congreso no haya sido categórico en condenar siempre la violencia. Y esta Comisión de Defensa, su primera preocupación sean las palabras del comandante en jefe, y no el atentado permanente y sistemático en contra de uno de los símbolos de nuestra historia patria y que tiene que ver justamente con el ámbito de esta comisión, como es la defensa. Yo puedo dar fe que de varios de los nombres que nombró el diputado Marcelo Chilling, entre ellos Arteaga, Barbosa, Alcérreca, tienen y están reconocidos en distintos monumentos y cuarteles militares que llevan sus nombres. Hay otros que no lo sé, pero que estén o no estén, los que a uno le gustaría o no le gustaría, no autoriza a nadie a usar la violencia. Yo creo que eso es lo primero que debiéramos tener como foco, y no preocuparnos tanto de la terminología, que puede ser perfectible, pero que en nada desautorizan lo que ha hecho el comandante en jefe del ejército representando a su institución, que es expresar el malestar respecto de estos actos delictivos que en forma reiterada y sistemática se han perpetrado en contra de una figura histórica que para la inmensa mayoría de los chilenos, por lo demás, es muy reconocida, como es el general Baquedano, cuyo monumento además fue obra de un gran artista nacional, un gran escultor, que tiene una historia además muy bonita. No voy a incurrir en ella ahora, pero llama la atención que los defensores de la cultura hoy día guarden silencio respecto de ese tremendo asesinato que se ha hecho en contra de una de las obras monumentales de ese escultor.
Entonces, Presidenta, yo quiero simplemente reiterar que entendiendo las sensibilidades que un término en particular puede haber representado, eso no implica en caso alguno, primero, deliberación por parte del comandante en jefe, y por el contrario, yo echo de menos que tengamos la misma vehemencia, la misma urgencia por condenar lo que ha sido actos de violencia explícita, sistemática y totalmente contraria a las normas esenciales de la convivencia democrática, como las que hemos venido viendo en la Plaza Baquedano y en otros monumentos históricos por lo demás, porque no es solo el monumento al general Baquedano lo que ha sido objeto del vandalismo de quienes no entienden que la democracia no se sustenta en el uso de la violencia, sino que de la deliberación política. Así que gracias, Presidenta, eso por ahora. Gracias, diputado Luis Pardo. Tiene la palabra el diputado Gabriel Asensio. Diputado, por favor. Muchas gracias, Presidenta. Desearle que le vaya muy bien ahí en esa posición en la que tiene ahora como Presidenta de la Comisión. Lamentablemente yo no pude votar porque por razones telemáticas no podía, pero la acompañamos con nuestro voto, con nuestro cariño, como siempre. Saludar a todos los miembros de la Comisión y saludar especialmente al señor Ministro de Defensa y al señor Comandante en Jefe del Ejército. Decirle, yo soy un orgulloso hijo de un militar, no tengo un tema con eso, no tengo un complejo, al contrario. Siempre me he sentido tan cercano por esas razones, ¿no es cierto?, especialmente a los infantes. Pero eso no tiene nada que ver con lo que voy a decir ahora, era simplemente para señalar de que este tipo de conversaciones son tan necesarias y de repente son vacíos tan grandes que se produce, ¿no es cierto?, la distancia entre el mundo político, entre el mundo civil y las Fuerzas Armadas. Y se supone, ¿no es cierto?, y siempre se dice en los discursos de que somos uno, de que el ejército pertenece a los chilenos, al pueblo, etcétera, ya, o las Fuerzas Armadas, y la verdad es que siempre estamos tan distantes y terminamos juntándonos cuando se producen este tipo de situaciones. Mi querido amigo Luis Pardo, quiero recordarle dos cosas antes, porque se me va a olvidar, pero quiero recordarle por su intermedio, señora Presidenta. Cuando uno dice que no hay que preocuparse de la terminología, me gustaría que lo mismo hubiesen dicho, ¿no es cierto?, con la doctora Isquia Siches, ¿ya? Cuando la doctora, ¿no es cierto?, habla de los infelices con quien hay que tomarse la foto, ahí todos se preocuparon de la terminología. Hoy día entiendo que la doctora pidió disculpas porque entiende que la terminología es importante, ¿ya? Para los chilenos la terminología siempre va a ser importante. Cuando tú acusas de patriotas o antipatriotas, de chilenos o antichilenos, en realidad es un concepto bien importante. Es el tema, ¿no es cierto?, del monumento o vamos a decir, ¿no es cierto?, los ataques al monumento al general Baquedano tienen un contexto, no es un hecho aislado, tiene un contexto. Es un centro, es un lugar donde miles, en algún momento millones de chilenos se juntaron para hablar en contra de la desigualdad, en contra de la injusticia, la rabia que sentían, ¿no es cierto?, por la sociedad en el cual unos siempre son los más poderosos y los otros, ¿no es cierto?, son los que tienen que pagar todos los costos. Entonces, allí hay un contexto. No, es inevitable, es ineludible cuando el ejército hace su declaración, es inevitable asociarla al contexto de lo que allí pasa. Y allí lo que pasa es la rebeldía de los chilenos en contra de un sistema que los tiene oprimidos. Entonces, por eso que uno puede decir, mira, allí hubo una deliberación o no hubo una deliberación, eso es un tema. Pero en realidad el punto de la discusión aquí, ¿no es cierto?, es uno de lo que reclamaba de la declaración del ejército, era fundamentalmente la terminología, como, ¿no es cierto?, decía mi amigo Luis Pardo. Luis Pardo, ¿no es cierto?, hablaba de que, bueno, son antichilenos los que atacan, ¿no es cierto?, el patrimonio, el patrimonio público, antichilenos. Me gustaría que esa misma idea la tuviéramos en contra de todos aquellos que atacaron el Palacio de la Moneda en su tiempo, y lo bombardearon y lo hicieron pedazo y lo derribaron, ¿no es cierto?, a punta de bombazos y ya. Entonces, me gustaría que tuviéramos también la misma idea sobre eso. Pero de repente las cosas son buenas para uno, son buenas para otro. No sé. Mira, el tema, ¿no es cierto?, del ejército que yo creo que, ¿no es cierto?, que es absolutamente legítimo que lamente y condene el atentado, ¿no es cierto?, que allí se produce. Se sale o sobresale este tema, ¿no es cierto?, de los conceptos desadaptados, creo que decía cobardes desadaptados o antichilenos.
porque al final, ¿no es cierto?, lo que se puede condenar la violencia, hacer un llamado, ¿no es cierto?, a cuidar los monumentos que tiene el país, pero no sé qué aporta el colocar ese tipo de expresiones tan violentas. Aquí yo quiero señalar lo que un gran amigo mío, que fue ministro de la Defensa, que fue diputado, don Jorge Burgos, dijo en un programa de radio, ¿ya? Y él dice, ¿no es cierto?, que la declaración en sí era aceptable, ¿ya? Ahora dice, los términos empleados, como dice mi amigo Patricio Zapata, dice, se le escaparon términos que huelen a Pinochet y eso es bastante malo. Eso son palabras textuales dichas, ¿no es cierto?, por Jorge Burgos en un programa de radio, y yo adhiero a eso, porque a nosotros nos produce eso, o sea, esta es nuestra historia, nuestra realidad. Entonces, en eso uno tiene que tener, ¿no es cierto?, sobre todo, ¿no es cierto?, las altas autoridades de la República tienen que tener siempre eso presente. Ese es un primer punto, el tema de la terminología. Pero el tema quizás más complejo es que siempre tenemos que conversarlo es a raíz de las declaraciones del funcionario del gobierno Cristian Barra. Esas son declaraciones. Hay una explicación dada ahora, ¿no es cierto?, por el comandante en jefe del ejército, pero quiero poner el acento en más o menos en las mismas cosas. Pero porque Barra, ¿no es cierto?, lo que señala algo que a juicio mío en principio es muy grave para el Estado de Derecho, ya respecto a las Fuerzas Armadas, porque acusa a las Fuerzas Armadas de una colaboración entorpecida, eso entre comillas, porque eso es lo que dice textualmente, y que dice, y después los acusa de que llegan con abogados para, abre comillas, poder decir que no pueden hacer las cosas que uno quisiera, cierre de comillas. Entonces, lo que Barra, ¿no es cierto?, parece que está diciendo es que las Fuerzas Armadas no quieren cumplir con las instrucciones que le dan las autoridades civiles. Bueno, hay una explicación dada, ¿no es cierto?, por el comandante en jefe. Entonces, lo que uno puede también pensar de esas declaraciones del funcionario del gobierno, del representante del presidente Piñera en la Araucanía, es que pretendía que las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, se involucren en actos que son absolutamente inconstitucionales, que ya. Y bueno, entre otras cosas, creo que decía algo así como que querían, ¿no es cierto?, que proporcione más capacitación a carabineros. Uno podría decir, bueno, ¿de qué capacitación me están hablando? ¿En tácticas militares? Eso es lo que queremos, ¿no es cierto?, para que el ejército proporcione tácticas militares a los carabineros en la Araucanía. No sé, algunas cosas de inteligencia. Siempre vamos a tener problemas con eso, porque obviamente que no se requieren más tácticas militares, a juicio mío. En la Araucanía se requiere más diálogo. Y en el tema de la inteligencia, bueno, Carabineros, ¿para qué decir? Pues está en entredicho lo que ha hecho, por el tema, ¿no es cierto?, de la operación Huracán, el profesor Smith, ¿no es cierto?, está lleno allí de dificultades. Pero el punto, ¿no es cierto?, el punto es el punto de qué era lo que Barra pretendía que el ejército hiciera. Y yo creo que allí hay realmente hay una respuesta de parte del ejército bien clara. Prefieren ir con abogados para que no les ocurra lo mismo que a otros les ha ocurrido por saltarse la Constitución. Y entonces prefieren ellos asumir su responsabilidad y no dejar que civiles que quisieran aprovecharse políticamente de su situación, ¿no es cierto?, al final los terminen llevando a un derrotero que va a terminar cuando solo ellos terminan pagando, ¿no es cierto?, y los civiles se quedan disfrutando, ¿no es cierto?, del poder del cual gozaron. A mí me parece bien, yo ahí saludo a lo que hace el ejército. Yo creo que eso es un avance positivo. O sea, que ocurra a las reuniones con el Ejecutivo acompañados de abogados, demuestra que no están dispuestos a hacer aquello que no les está permitido en las normas legales y constitucionales. Y por lo tanto uno puede pensar naturalmente, ¿no es cierto?, que este comportamiento del ejército es el adecuado para la construcción de nuestra democracia. Entonces, eso es un punto que yo quería resaltar, porque al final, ¿no es cierto?, mostrar una conducta inconstitucional del gobierno, la resalta. Yo creo que sí había, ¿no es cierto?, un interés distinto, ya que quería llevar a las instituciones a actuar al margen de la ley ante, bueno, el fracaso político de su gestión. Yo quiero saludar, yo ¿no es cierto?, no creo que el comandante en jefe del ejército haya superado algún miedo para presentarse ante nosotros. Ya no sé, alguien dijo, ¿no es cierto?, y que lo felicitaba por haber acudido por eso. Yo creo que estas conversaciones
son más necesarias que nunca, y que las cosas, y que se hablen con franqueza, con absoluta franqueza, lo que piensan uno, lo que piensan los otros, y cómo en realidad en algún momento vamos a tener que llegar a puntos de acuerdo, porque este país, ¿no es cierto?, es el que requiere de que sus instituciones sean las más fuertes, las más sólidas, ¿no es cierto?, posible, porque eso le hace bien a todos los chilenos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Gabriel Asensio. Secretario, ¿hay algún diputado o diputada que haya solicitado la palabra? Sí, el diputado Brito, doña Carmen. Diputado Brito, y después solicitaré yo la palabra a mí misma. Diputado Brito tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sin antes tan solo mencionar, por su intermedio, al diputado Pardo, que es un poco incomprensible para algunos escuchar que se diga tan enérgicamente condeno la violencia en el mismo acto en el que se niega la validez de los informes que acreditan graves vulneraciones a los derechos humanos en nuestro país. No se puede condenar la violencia para los materiales y legitimarla contra la vida de las personas. Ya yendo al punto, agradezco mucho la presencia y la explicación del comandante en jefe del ejército. Yo no pongo en duda el dolor del ejército y de él respecto a la estatua de Baquedano. No soy quien para ponerlo en duda. Lo que sí puedo afirmar es que no solo el ejército siente dolor por hechos que han ocurrido en esa plaza. Vicente Muñoz Campuzano, el Bicho, tenía 18 años, conocido nuestro, amigo de la familia, cuando en Plaza Dignidad, a 2 metros de distancia, un funcionario de Carabineros le disparó a 2 metros una escopeta directo al rostro. Perdió un ojo. Sigue adelante. Pero imagine usted cómo se habrán sentido las 460 víctimas de trauma ocular al ver que una institución que se debe a todos los chilenos, que no debe tener sector político alguno, trata de tal manera en defensa de la estatua del general Baquedano y muy por el contrario, no sabemos siquiera qué es lo que piensa de las graves vulneraciones a los derechos humanos acreditadas por 5 informes, de los cuales por lo menos 3 son instituciones a las cuales el gobierno legitima y cita para referirse a otros países de nuestro propio continente. Los ejércitos de la TAN, de los cuales he escuchado que gusta mucho compararse, cuentan con estructuras militares y civiles de comunicación estratégica, donde se analizan los efectos que van a tener en la sociedad las comunicaciones que desde ahí se emiten. Entonces, a mí me parece que pasa colado la responsabilidad del Ministerio de Defensa en analizar cuáles son posibles efectos, consecuencias y reacciones de la comunicación emitida por las Fuerzas Armadas en la sociedad chilena. Me cuesta pensar que el ministro de Defensa, por su intermedio, presidenta, no haya sido capaz de alertar de que una comunicación en esos términos iba a generar más división en un país que lo único que necesita es más entendimiento. Me cuesta pensar, presidenta, que un ministro de Defensa no iba a advertir que esa situación iba a dar a que el país estuviera debatiendo y polarizándose cuando necesita trabajar y poner un horizonte en común. A mí se me estremece cuando escucho, por su intermedio, presidenta, las palabras de quienes vivieron en carne propia los horrores de la dictadura. Y no estoy disponible para hacer la vista gorda cuando aparecen señales que nos traen, que les traen a colación esos recuerdos y esos terribles momentos. Porque no vamos a descansar hasta que entendamos que las Fuerzas Armadas se deben a todos los chilenos. Y que cuando una de estas Fuerzas Armadas apunta con el dedo a un grupo de chilenos con los cuales no compartimos los delitos que cometan, los daños que provoquen, pero da a entender que son enemigos, que son traidores a la patria. ¿Y qué hace una Fuerza Armada con quienes considera antichilenos? Lo elimina.
Y eso es muy distinto de lo que queremos para nuestras Fuerzas Armadas y para nuestro país. Por eso, Presidenta, respecto al primer punto, solicitaría si el Ministerio de Defensa se puede pronunciar exactamente cuál fue el análisis y en qué momento analizó el comunicado que nos tiene hoy, cuando deberíamos estar discutiendo otros asuntos, recordando lo que ocurrió hace 30, 40 años atrás, producto de la falta de análisis estratégico respecto de las comunicaciones que se autorizan. Y en segundo lugar, Presidenta, yo veo con muchísima preocupación que las palabras del ex delegado presidencial en la Araucanía, señor Barra, no parecieran ser las palabras de una persona cualquiera. El señor Barra se reintegró a La Moneda con una remuneración bastante atípica, sin títulos profesionales, porque pareciera que La Moneda comparte lo dicho por el ex delegado presidencial. Hoy día estamos en la situación en que parlamentarios de gobierno han manifestado que el Ejército de Chile no habría actuado en determinadas oportunidades en la región de la Araucanía por cobardía. Utilizaron esos términos, por cobardía. Diputado Diego Paulsen, de Renovación Nacional y presidente de la Cámara. Yo le pregunto, Presidenta, por su intermedio, si es que el ministro de Defensa comparte los dichos del diputado don Diego Paulsen, y también, si no es así, entonces, ¿qué medidas están adoptando para evitar que los parlamentarios de gobierno traten por medio de distintos medios de comunicación a las Fuerzas Armadas de nuestro país como cobardes? He dicho, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado Brito. ¿Hay algún otro diputado o diputada que haya pedido la palabra? No, Presidenta. Bueno, entonces voy a intervenir yo, secretario. Presidenta, ¿Sí? me permite muy brevemente, porque fui interpelado 2 veces, a hacer una precisión solamente. Bueno, haga la precisión, diputado, porque ya intervino usted. Sí, Entonces, no, como digo, voy a ser muy breve. Yo conozco y entiendo muy bien la intervención del diputado Asensio, pero solamente precisarle que cuando hablamos de terminología es distinto tratar de infelices a las autoridades electas democráticamente en una república que ponerle un apelativo X a personas que están cometiendo delitos. Entonces no se pueden equiparar ambos argumentos ni ambas circunstancias. Y al diputado Brito, por su intermedio, cuando él equipara a los señores que se suben con un galletero a cortarle las patas al monumento para tratar de derribarlo, y los equipara a quienes en forma pacífica se han manifestado en esa misma plaza, es justamente eso lo que estamos reprendiendo, que no se haga esa distinción entre la violencia y el acto pacífico y legítimo de manifestarse. Gracias, presidente. gracias, diputado. Señor secretario, ahora me voy a dar a mí misma la palabra. Quisiera, a través del ministro de Defensa, dirigirme al comandante en jefe del Ejército, que ha tenido la voluntad, y le reitero mi saludo a ambos, de comparecer y de aceptar la invitación a esta comisión. Tal como dijo el comandante en jefe del Ejército, las Fuerzas Armadas tienen el legítimo monopolio de la fuerza. ¿Para qué? Para defender y proteger la integridad territorial y la soberanía, ¿no es cierto?, de la República. Pues bien, este monopolio legítimo, a través del ministro de Defensa, el señor comandante en jefe, tiene como condición básica, tal como usted señaló, y mínima, la no deliberación de las Fuerzas Armadas, que les impide realizar cualquier intervención, ¿no es cierto?, cualquier declaración con connotaciones políticas. Cuando se vulnera este principio tan sagrado de cualquier Estado democrático, que es la no deliberación, se pone en peligro que las Fuerzas Armadas abandonen el carácter nacional que ven, ¿no es cierto?, y terminen por ser un instrumento de un determinado sector político. Cuestión que todos sabemos es la sepultura del Estado democrático. Por ello, a través del ministro de Defensa,
al señor comandante en jefe, general Martínez, le digo que las declaraciones oficiales por la estatua del general Baquedano tienen sesgos de amenaza, y cuando se califica de antichilenos o de cobardes desadaptados a un grupo que no está ni siquiera identificado quiénes fueron, nos pone, quisiera señalarlo, en un rumbo delicado para la convivencia como sociedad. Porque tal como lo señaló el diputado Asensio, esta declaración no era un país imaginario, en un país en abstracto. Se hacen en un país que tiene una memoria histórica dolorosa, traumática, como todos lo sabemos. Sabemos que se trató de antichilenos al excomandante jefe del ejército, general Carlos Prats, que se trató de antichileno al ex canciller Orlando Aldelier, y todos sabemos en qué terminó, ¿no es cierto eso? Cómo se sesgó la vida de ambos. Por otra parte, tampoco podemos prescindir, ¿no es cierto?, que lo que ocurrió y lo que estuvo ocurriendo en relación con la estatua del general Baquedano fue producto y tiene su origen en conflictos sociales, pero muy agudos, y en una carga de ira que yo diría atraviesa a todo un país por la falta de soluciones, y que tiene que ver con demandas históricas que necesitan una respuesta política. Entonces sí, es cierto, la terminología tiene importancia, y tiene importancia el contexto del país en el cual se hacen, tiene importancia el contexto de la situación que se produjo en concreto, las agresiones que yo condeno sin duda a la estatua del general Baquedano, pero ¿de qué estamos hablando? Tal como lo dijo el diputado Chilin, si quienes lo hicieron, que ni siquiera están identificados, reitero, son producto de esta sociedad. Nosotros los produjimos. No vino un arte de magia, un mago que nos dio este regalo, sino que es producto de una sociedad y de un modelo de sociedad. Entonces, yo le preguntaría a través del ministro de Defensa al señor comandante en jefe, el general Martínez, si efectivamente considera, bueno, nos ha dicho que no, que la terminología de la declaración oficial y que los términos antichilenos y de cobarde desadaptado no tienen una clara connotación política, y que pueden ser usadas como instrumento por un sector político, lo que ya el ejército lo sabe y muy bien, le ha hecho extraordinariamente mal a la imagen del ejército, a la legitimidad del ejército. En segundo lugar, en relación con las declaraciones del delegado presidencial, el señor Barra, ¿no es cierto?, que el comandante en jefe del ejército nos ha dicho que es normal y es natural que cada vez que las autoridades militares se encuentran en reuniones con la autoridad civil, autoridades políticas van acompañadas de abogados. Entonces resulta curioso que el delegado presidencial para la zona macrosur, el señor Barro, encuentre y diga en un medio de comunicación que los militares son reticentes a lo que él ordena, y coloca como si fuera algo anormal el que van acompañados de abogados. Entonces yo también le pregunto a través del ministro de Defensa al señor comandante en jefe, ¿cuál es la opinión en definitiva que le merecen las declaraciones del delegado presidencial? Y efectivamente, el hecho que haya sido reincorporado a una cartera tan importante como el Ministerio del Interior da una señal como si se estuviera, ¿no es cierto?, conectando dichas declaraciones. Eso es. Gracias, señor ministro, gracias, comandante en jefe. Les doy la palabra por si ustedes quieren responder las preguntas o los comentarios que han hecho los diputados. Ministro, tiene la palabra. Presidenta, señores diputados, señora diputada, quiero en primer lugar saludarlos, agradecerles esta oportunidad que tenemos, como se ha planteado hoy día, de dialogar respecto a un tema que, por supuesto, que es importante para todos los chilenos. En esta materia, señora presidenta, hay opiniones y es bueno escucharnos entre nosotros, porque sin lugar a duda lo que todos pretendemos, y esto es lo que pretende el gobierno,
el presidente Piñera, es que podamos llegar a términos comunes para que podamos accionar tanto el Parlamento como el Ejecutivo y como también las Fuerzas Armadas en el bien del país. Estamos hoy día revisando dos temas. Uno, las declaraciones que hizo el Ejército respecto de una situación que se vino repitiendo por mucho tiempo y que yo, desde mi particular vista, Presidenta, creo que no hay que confundirla, lo que ocurrió el 18 de octubre, con esta, que es una acción de personas que creo que llevaron mucho más allá el tema atentando contra el general Baquedano, que es sin lugar a duda uno de los símbolos más importantes de Chile y, por supuesto, uno de los más importantes para el ejército y para su gente. Creo que cuando esa noche hubo un grupo de personas que le prendió fuego al monumento al general Baquedano y al soldado desaparecido, quienes somos gente del norte, yo soy del norte del país, y hemos visto cómo la gente del batallón de Atacama, la gente de los soldados de Chile, entregaron su vida para defender a nuestra patria, comandados por un chileno patriota como el general Baquedano, y también por aquellos que fueron sus subordinados. Ver cómo otras personas de nuestro país le prenden fuego a un símbolo tan importante, por supuesto, Presidenta, que genera para un civil, para un chileno cualquiera, un rechazo y una situación de ofuscación. Imagínense ustedes, y pónganse en el caso, y aquí quiero recordar las palabras de uno de los diputados de la comisión, que planteó qué ocurriría si hicieran esto con otro monumento. Yo creo que ningún héroe, ninguna persona que tenga un monumento en nuestro país se merece este trato. Y por lo tanto, cuando se analiza las declaraciones del ejército respecto de este tema, yo creo que hay que hacerla en el contexto de los hechos que ocurrieron. No solo esa noche, no solo el día en donde se pretendió por un grupo de personas que, de acuerdo a la información de Carabineros, era interpelada por las mujeres que participaron en la marcha del Día de la Mujer para que se bajaran, para que no hicieran eso. Porque ninguna de estas marchas, Presidenta, señoras diputadas, señores diputados, puede ser confundida con la acción de delincuentes que pretenden objetivos que uno, por lo menos a mí, me cuesta entender. Yo siento que cuando escucho a algunos de los parlamentarios que en algún minuto hicieran declaraciones respecto de que estas declaraciones pudieran contener algún tipo de deliberación, nosotros hemos sido claros en esa materia. El ministro secretario general de la Presidencia, Jaime Belolio, quien ha dicho con claridad que la carta está diciendo algo que es esencial para el ejército. Ese monumento significa muchísimo para todos los chilenos. Ministro, entonces, perdón. No creemos que haya una deliberación. Sí, perdón, Presidente. Ministro, perdón, voy a tener que pedir acuerdo para prorrogar por 15 minutos la sesión. ¿Hay acuerdo para que pueda terminar el ministro su intervención? Sí, acuerdo. Habría que tocar la campanilla, el secretario. Muy bien, ministro, continúe, por favor. Gracias, Presidenta. Muchas gracias a los señores diputados por permitirme poder terminar. Yo creo, Presidenta, que el tema de fondo de lo que estamos viendo aquí es un ataque despiadado, alevoso e injusto que se hace a la figura de un héroe de la patria. Un héroe que combatió por nuestro país, que durante más de 90 años ha tenido un monumento en su honor al soldado junto con el soldado desconocido. Pero quiero decirle a los miembros de la Comisión de Defensa que este no es un hecho aislado. Y por eso que la declaración del Ejército no solo se refiere a este hecho específico. Tenemos denuncias del Consejo de Monumentos Nacionales
que hay al menos una docena de atentados a otros héroes, a O'Higgins, a Prat, a otros héroes, que todo el mundo, yo supongo, son personas que le merecen respeto porque nos dieron la independencia, porque perdieron la vida luchando por nuestra patria, y creo que eso es un hecho que genera esta discusión. En segundo lugar, el diputado Asensio mencionaba las declaraciones de don Cristian Barra. La verdad es que este ministro no comparte las declaraciones de don Cristian Barra, que fue delegado presidencial en la macrozona sur, y por eso mismo, Presidenta, que se le acepta su renuncia, ¿no? Y yo creo que queda claro con la declaración tanto del ministro Belolio como del suscrito, que esas declaraciones nosotros no las compartimos. Y es más, y ya lo ha dicho aquí el comandante en jefe del ejército, aquí lo que estamos en presencia, cuando los militares se presentan en una reunión acompañados de asesores legales, es ni más ni menos que el cumplimiento de disposiciones de nivel internacional que establecen la obligación de que se le pueda dar asistencia jurídica, como el Convenio de Ginebra de 1944 y sus protocolos adicionales de 1977, en el artículo 82, que establecen que dicha asesoría tiene como finalidad garantizar el derecho internacional humanitario, se conozca mejor y en consecuencia se respete más. Y por lo tanto, el gobierno y este ministerio no tienen ningún reproche para que un comandante en jefe o una autoridad militar se presente como asesor jurídico. Y quiero decirle, Presidenta, ya que con su permiso se nos ha permitido ampliar esta sesión, que no podemos reducir la labor de las Fuerzas Armadas y del Ejército especialmente a lo que es la defensa de la patria propiamente tal, porque ustedes han podido ver, y así yo lo he manifestado en mi declaración pública, la labor que han cumplido las Fuerzas Armadas durante todo este año de pandemia, y en donde el presidente de la República ha declarado un estado de excepción constitucional, en donde a las Fuerzas Armadas les corresponde un rol extraordinariamente importante. Y quiero decirles que tanto el personal de los hospitales institucionales que ha recibido enfermos del coronavirus, que ha estado permanentemente a disposición de las autoridades sanitarias, el traslado de más de 265 personas aquejadas por el coronavirus desde Santiago a las regiones y ahora desde las regiones a Santiago, ha sido posible gracias a las Fuerzas Armadas. La vacunación, el poder llevar las vacunas a lugares alejados, la presencia de múltiples militares que están hoy día a cargo del toque de queda, que llevan ya un año, Presidenta, y que muy en relación a la carta que el Colegio Médico publicó hace unos días atrás, declarando que muchos de los médicos no han podido recibir bonos, no han podido estudiar producto del coronavirus. Aquí se olvida, Presidenta, que los militares que están, por ejemplo, aquí en Santiago, muchos son de Concepción, los marinos están en otras partes y por lo tanto han tenido que abandonar sus estudios, no han podido ascender, y como no han podido ascender tampoco han puesto en esas condiciones para poder mejorar sus remuneraciones y tampoco recibido. Los hospitales institucionales no han recibido bonos por el coronavirus, a pesar de que ellos también han estado atendiendo en la enfermedad. Y por lo tanto, créanme que yo que estuve 28 años en el Parlamento, me tocó vivir 2 aluviones en Atacama, me tocó vivir el terremoto con el cual se inició el primer gobierno del presidente Piñera, y él me pidió que lo acompañara al sur, donde había sido afectado por el tsunami
nuestras Fuerzas Armadas, Presidenta, han estado a la altura para un periodo complejo y difícil, que no es la defensa nacional, pero sí es el vínculo de un Estado que con sus distintos elementos ayuda al resto de los chilenos. Yo, Presidenta, al revés, quiero hacer un agradecimiento a las Fuerzas Armadas por todo este periodo, este año, en donde se han hecho más de 124 millones de controles en todo lo que significa los controles que se hacen por el coronavirus y específicamente por el toque de queda, de gente que en ningún minuto ha fallado, por lo menos en este periodo que yo he sido ministro de la Defensa. Cada vez que le hemos pedido, por supuesto, temas que están dentro de la legislación vigente y que están cubiertos por la Constitución, jamás ningún miembro de las Fuerzas Armadas ha tenido ninguna duda en cumplir para poder ir en ayuda del resto de los chilenos. Y por eso mismo yo creo, Presidenta, que este debate, que creo que es un debate interesante entre gente que tiene opiniones, que tiene historias distintas, lo que debe hacer es ayudar a que hagamos y demos una señal potente todos en contra de la violencia que ha ocurrido en contra no solo del general Baquedano, sino que también del soldado desconocido, en contra de otros próceres del país, porque yo creo que eso de alguna manera refleja lo que la gran mayoría de los chilenos quiere, no solo del gobierno, de la oposición, del Parlamento, del Ejecutivo y también de sus Fuerzas Armadas. ¿Está bien, señor ministro? Bueno, gracias a usted, señor ministro. Nos quedan solo, señores diputados y diputadas, 5 minutos de la prórroga de 15 minutos que habíamos pedido. Ya no es posible que podamos someter a votación en particular, ¿no es cierto?, el proyecto que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado, por lo que estos 5 minutos ofrezco la palabra a las diputadas o diputados que quieran hacer algún alcance o precisión al señor ministro de Defensa o al comandante en jefe a través de él. Me parece que pide la palabra el diputado Brito, secretario. Así es. Muchas gracias, Presidenta. ¿Sí? Si es posible, por su intermedio, Presidenta, que el señor ministro responda, se refiera a las dos preguntas que realicé respecto a en qué momento él autorizó el comunicado y qué análisis realizó en ese momento, que al parecer no vio que los efectos de la sociedad iban a ser justamente lo que estamos viendo, que generan mayor división y polarización. Y lo segundo, Presidenta, es qué medidas está adoptando el Ministerio de Defensa para evitar que más funcionarios públicos o autoridades del Estado se refieran en los términos que se refirió el ex delegado presidencial hace una semana y que se refirió recién esta semana el diputado don Diego Paulsen, tratando de cobarde al ejército de Chile. Me imagino que eso también le preocupa, que el representante de una de las máximas autoridades del Estado utilice esos términos, esa terminología respecto al ejército de Chile. Entonces, ¿qué medidas están adoptando? ¿Se pudo o no comunicar con quienes dieron las declaraciones? Y de esta manera, Presidenta, agradecería si se puede referir a esas dos preguntas el señor ministro. Muchas gracias. Gracias, diputado Brito. Señor ministro, ¿es posible que usted pueda dar alguna respuesta a las preguntas y comentarios del diputado Brito? Por favor. Sí, Presidenta, ningún problema. Aquí tenemos que dialogar y intentar responder todos los temas. Yo lo que quiero decirle, en primer lugar, respecto de las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, las tengo aquí. En ninguna parte, señor diputado, en ninguna parte el señor diputado ha hablado de que aquí no se habría actuado por ser el ejército cobardes. Yo no creo
que estemos frente a una acusación como esa. Lo que ocurre, y yo he sido enfático en esa materia y lo voy a decir hoy día nuevamente, la labor del orden público le corresponde a la Carabineros y a la PDI. Y en este caso específico, Carabineros acudió al llamado del hermano del diputado Paulsen. El diputado Paulsen nunca ha declarado lo que usted está diciendo. Y leo textual, no fueron tomados detenidos, no actuaron en ese minuto. Hubo inacción. Nunca he escuchado del diputado Paulsen que haya dicho que estábamos frente a un tema como ese. Y en segundo lugar, respecto de las declaraciones de don Cristian Barra, le repito nuevamente, no las compartimos, y como no las compartimos, le aceptamos la renuncia del señor Barra a la responsabilidad que él tenía en la macrozona sur. Eso es lo que puedo contestar, presidente. Gracias, señor ministro. Señor comandante en jefe, general Martínez, tiene la palabra, por favor. Presidenta, por su intermedio, yo quisiera agradecer todas las opiniones que se han entregado en esta sesión. Quiero rescatar las palabras del diputado Asensio por su intermedio, y yo creo que efectivamente falta conversar. Creo que hay discusiones que no se han hecho. A mí no me parece lógico que como comandante en jefe del ejército tenga que venir cada vez que hay algún hecho de cierta connotación que produce cierta fricción, porque en las conversaciones vamos a poder entender las sensibilidades. Yo quiero decirles que en el ejército activo yo soy el que tiene más edad, y el año 73 yo tenía 13 años de edad. Entonces, cuando hablamos de las sensibilidades, yo puedo entender a la presidenta por la historia personal que tiene, o por muchas otras personas. Pero creo que la situación o el hecho de que conversemos más, creo que va a poder abrir la posibilidad de que las sensibilidades se puedan entender y así no incurrir en alguna palabra o en alguna situación que eventualmente pueda producir un efecto no deseado. Porque la verdad que el comunicado del ejército, que está dado por el dolor, de además también una situación constante. Fíjense que a mí como comandante en jefe del ejército, que represento a cerca de 45.000 hombres y mujeres, nos hubiese encantado que el estamento político de distinto color, porque al final del día el ejército pertenece a todos los chilenos, se hubiese hecho cargo de esa situación, que la sensibilidad del ejército era muy grave. Generalmente en las opiniones se habla mucho sobre el general Baquedano con todo lo que yo leí de su vida personal y profesional, pero poco se habla de algo que parece más incómodo, que es la tumba del soldado desconocido, que representa a los miles de soldados, a los obreros, a los que tenían más o menos dinero, que finalmente fueron a la guerra y que no volvieron porque quedaron destrozados, porque se les dio sepultura allá. Estamos hablando del siglo XIX. Todo país desarrollado venera a aquellos ciudadanos que en algún momento de la historia fueron capaces de ir en defensa de los intereses del país y que murieron en la defensa de esos intereses. Yo terminé mi exposición diciendo, bueno, en el ejército se enseña sobre Baquedano, se enseña sobre otros héroes más, y hay muchos héroes también que son anónimos, pero que finalmente, eso es lo que finalmente nosotros quisiéramos, que fuera el elemento que catapulta a la posibilidad que esos soldados del siglo XXI estén en condiciones de dar su vida en la defensa de esta república, la república que tenemos hoy en día. Entonces yo me quedo con la necesidad de una mayor conversación, porque fíjense que la paradoja es que en mi gestión de mando, en cada presentación que se me hace,
hay un lema abajo. Somos un ejército que pertenece a todos los chilenos. Y la tarea principal que tengo es precisamente eso, que sea visto transversalmente porque no pertenece a ningún partido político. Muchas gracias, señor presidente. Perdón, general. Tenemos como por reglamento, quisiera 5 minutos de prórroga. ¿Están de acuerdo para que pueda terminar el comandante en jefe? ¿Hay acuerdo? Acordado. No, Presidenta, no hay prosiga, acuerdo acá. general Martínez. Presidenta, no hay acuerdo aquí en la... ¿De quién no hay acuerdo, si se puede decir? Porque en verdad estamos todos muy interesados en poder... ¿Quién no está de acuerdo? Diputado Urrutia, don Osvaldo. ¿Don Osvaldo Urrutia no está de acuerdo? ¿No? Bueno, No da el acuerdo, presidente. bueno, está bien. Lo lamento. Quisiera agradecerle nuevamente al señor ministro de Defensa y al general Martínez su concurrencia y por haberse cumplido el objeto de la presente sesión, esta se levanta.